Formulado en un primer momento como principio, el principio de exclusión de Pauli afecta a todas las partículas de la familia de los fermiones. Como hemos visto, los fermiones son las partículas con spin semientero, ya sean quarks, electrones o neutrinos. Enunciado por Wolfgang Pauli en 1925, establece que no puede haber dos partículas ligadas con todos sus números cuánticos iguales. Imagina que cogemos dos electrones. Los electrones están ligados al núcleo por fuerza eléctrica. Cada electrón tiene unos números que determinan su estado, algo así como su identificación. El principio de exclusión nos explica que no puede haber dos de ellos con los mismos números. Ahora imagina que cada número cuántico corresponde a una posición dentro del átomo, como si comprásemos entradas para un partido. A cada electrón le corresponde un asiento, y dos de ellos no pueden ocupar el mismo sitio. Lógicamente entonces, los átomos con más electrones serán más grandes, ya que habrá más sitios ocupados. Hoy hablaremos sobre el principio de exclusión de Pauli. Este nos dice que de un sistema de n partículas idénticas, aquellas con spin semientero no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Recordemos que las partículas con spin semientero se denominan fermiones, mientras que las partículas con spin entero se denominan bosones, y estas no obedecen el principio de exclusión de Pauli. Esta diferencia fundamental se debe al hecho de que la función de onda de un sistema de n partículas idénticas puede ser simétrica o antisimétrica dependiendo de la naturaleza del sistema. Pero comencemos por el principio. En mecánica cuántica, el estado de un sistema está descrito por un vector abstracto conocido como vector o ket de estado, el cual pertenece a un espacio abstracto conocido como espacio de estados. Dos ket son equivalentes entre sí si difieren por un factor de fase arbitrario. Para un sistema de dos partículas, tenemos en principio dos ket de estado, uno para la partícula 1 y otro para la partícula 2. Sin embargo, si solo hay un ket de estado, esto significa que si las posiciones de las partículas se intercambian, no identifica un nuevo estado físico, sino uno que coincide con el estado físico original. De hecho, uno no puede decir qué partícula está en qué posición. Entonces, solo tenemos un ket de estado que describe este sistema. Si bien el vector de estado no sufre un cambio per se, se puede sufrir un cambio de signo por el intercambio de partículas idénticas. Aquí es donde entra el postulado de simetrización de estados cuánticos. En la naturaleza, los kets de estado de sistemas de n partículas idénticas son totalmente simétricos o antisimétricos respecto al intercambio de cualquier par de partículas, y estados con simetrías mixtas no existen. Las partículas con kets de estado totalmente simétricos son bosones, y las partículas con kets de estado totalmente antisimétricos son fermiones. Este postulado es la antesala del principio de exclusión. Pensemos en dos partículas idénticas que son fermiones. Resulta que el ket de estado de este sistema de dos partículas idénticas es el vector de estado nulo. Esto se puede demostrar a partir del determinante de Slater, el cual es una manera de determinar la función de onda general de un sistema de n partículas idénticas. Si el determinante es 0, entonces la función de onda del sistema es 0. Es decir, que dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Cada estado puede ser ocupado a lo mucho por un solo fermión. De lo contrario, se obtiene el ket de estado nulo. Este hecho es consecuencia del teorema de simetrización, y más formalmente es consecuencia del teorema spin-estadística. Este teorema fue demostrado por el mismo Pauli y por el físico suizo Marcos Fierst. Este teorema requiere todo el formalismo de la teoría cuántica de campos, así que lo hablaremos después. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Si te gusta la física, recuerda seguirnos. En febrero de 1925, Wolfgang Pauli presentó su famoso principio de exclusión, que decía que dos electrones no podrán estar nunca ocupando el mismo estado en un sistema cuántico. Verás, los electrones son todos iguales. Y no lo digo en el sentido en el que se dice que todos los hombres son iguales o que todos los días son iguales. No, los electrones son exactamente iguales. No hay nada que puedas hacer para distinguir a un electrón de otro. No puedes pintar a un electrón de verde y seguirlo a ver qué hace, ni ponerle nombre y esperar a que responda cuando le llames. Los electrones son indistinguibles. Todas las partículas, de hecho, son indistinguibles entre sí. Dos protones, indistinguibles. Dos fotones, indistinguibles. Vale, pues guarda esto en algún lugar de tu mente porque lo vamos a utilizar en unos instantes. En física cuántica hay una cosa que se llama función de onda, como en función de onda de un electrón, que es la función, la expresión matemática, que nos dice cómo se comporta una partícula, qué hace, de dónde viene, a dónde va, todo.
Pero claro, no solo las partículas tienen función de onda, los sistemas también. Si tenemos dos electrones orbitando alrededor de un núcleo atómico, podemos decir que esos dos electrones forman un sistema con su función de onda propia. Y si tenemos dos fotones en un láser, podemos decir que forman un sistema con su función de onda propia. La función de onda nos dice cómo es la vida de una partícula o de un sistema. Pero cuando queremos medir algo característico de ese sistema o de esa partícula, lo que necesitamos es el cuadrado de la función de onda. Bueno, el cuadrado del módulo de la función de onda, en verdad, pero eso es un tema complejo. Entonces tendrá sentido que en un sistema formado por dos partículas indistinguibles no habrá forma de diferenciar el caso en el que, por ejemplo, el electrón 1 esté aquí y el electrón 2 aquí, del caso en el que el electrón 1 esté aquí y el electrón 2 aquí. Lo que no cambiará será el cuadrado de la función de onda, pero la función de onda en sí puede tomar un signo menos, porque al fin y al cabo, si A por A es A al cuadrado, menos A por menos A, también será A al cuadrado. Pues bien, los electrones y los protones y los neutrones, cuando forman un sistema de dos partículas y las intercambias entre sí, vienen descritos por una función de onda que cambia de signo. ¿Siempre? Sí. ¿Por qué? No lo tenemos del todo claro. Pero esto no es una curiosidad sin más, esto tiene implicaciones. Como la función de onda de un sistema formado por dos electrones cambiará siempre de signo cuando los intercambies entre sí, esto significará que esos dos electrones no podrán estar en exactamente el mismo estado. Porque si estuvieran en exactamente el mismo estado, intercambiarlos entre sí no podría tener ningún efecto, y no podría aparecer ningún signo menos por ningún lado. Pero dos fotones no están obligados a estar en el mismo estado, por lo que si los intercambias entre sí, no aparece ningún signo por ningún lado. ¿Por qué se comportan diferente? Porque los electrones y los protones y los neutrones son fermiones, mientras que los fotones son bosones, como el bosón de Higgs, efectivamente. Y esto es lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli, porque estábamos hablando de eso, que dos fermiones no podrán estar en el mismo estado, en un mismo sistema, pero dos bosones sí. Y este principio de exclusión es el que hace que los electrones de un átomo estén tranquilamente orbitando alrededor del núcleo, en diferentes niveles y orbitales, en vez de caer todos juntos al nivel de energía más baja. Así que no os olvidéis de darle las gracias a Don Pauli esta noche antes de iros a dormir por hacer que los electrones de vuestros átomos no puedan ni verse. El siguiente edificio se llama helio, símbolo He, número atómico 2, es decir, 2 protones y por lo tanto 2 electrones. Entramos por arriba de la primera diagonal y llegamos a 1s, a la que justo le caben 2 electrones. Aquí se acomodan los 2 electrones del helio. Nos queda 1s2. Los números cuánticos del último electrón que llegó serán: 1 sigue siendo el nivel. Como se llama S, quiere decir que L vale 0. M sub L sigue valiendo 0. Y un solo dígito es un cajón. Ahora el spin. Ponemos al primer electrón hacia arriba, como en el hidrógeno, y al segundo lo debemos pintar hacia abajo. ¿Por qué? Esto lo hace el átomo para lograr mayor estabilidad y se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Nos dice que 2 electrones pueden tener el mismo nivel, mismo subnivel y el mismo orbital, pero deben ser diferentes en el spin. Si uno es positivo, el otro será negativo. Traducido al español, cada vez que tengas 2 electrones en un mismo cajón, debes pintar uno hacia arriba y el otro hacia abajo. El principio de exclusión de Pauli lo que nos viene a decir es que dentro de un átomo no puede haber 2 electrones con los mismos 4 números cuánticos. Recordemos que los números cuánticos son n, l, m y s, ¿vale? N podía ser cualquier número entero positivo. L tenía unos valores que dependían de n. M tenía unos valores que dependían de L. Y por otro lado, S podía ser tan solo más un medio y menos un medio, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que si nosotros fijamos estos 3 valores determinados a los que sean, pues 3, 2 y 1, por ejemplo, dentro de ese orbital 3, 2, 1, tan solo vamos a poder tener 2 electrones, más un medio y menos un medio, porque no podría haber 2 veces un más un medio o 2 veces un menos un medio, ¿vale? Es decir, dentro de cada orbital vamos a tener 2 electrones y esos 2 electrones con un spin opuesto. Uno sería pues positivo y otro negativo. Normalmente se representan como una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo.